Los años perdidos de Jesús, Spinoza y los evangelios prohibidos, la verdad oculta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe un vacío de casi 2 décadas en la historia oficial de Jesús? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Es de día o de noche donde te encuentras? Compártelo en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de la historia espiritual de la humanidad. La historia oficial nos habla de un Jesús niño discutiendo con los sabios en el templo a los 12 años. Y luego, silencio. Un silencio ensordecedor que dura 18 años hasta que reaparece a los 30 para iniciar su ministerio público. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó durante ese tiempo? ¿Por qué nadie habla de ello? ¿Por qué los textos oficiales omiten completamente esta parte crucial de su vida? Lo que descubrirás en esta investigación no es solo un análisis histórico, sino una revelación que ha sido sistemáticamente suprimida durante siglos. Una verdad tan poderosa que filósofos como Baruch Spinoza fueron excomulgados y perseguidos simplemente por atreverse a cuestionar la narrativa oficial. Si crees conocer la historia de Jesús, permíteme decirte que solo conoces la versión permitida, la versión editada, censurada y manipulada para mantener el control sobre las masas. Hoy nos sumergiremos en los evangelios prohibidos, en documentos antiguos que escaparon milagrosamente a la destrucción y en las profundas reflexiones filosóficas de Spinoza para reconstruir lo que realmente pudo haber ocurrido durante esos años perdidos. Te invito a compartir este video con al menos un amigo o familiar que esté listo para conocer la verdadera realidad detrás del mito. Porque el conocimiento prohibido solo tiene poder cuando se comparte. El silencio de los evangelios canónicos. Las escrituras oficiales que todos conocemos presentan una anomalía histórica que pocos se atreven a cuestionar. ¿Cómo es posible que los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, salten directamente de la infancia de Jesús a su vida adulta sin una sola palabra sobre casi 2 décadas de su existencia? Este vacío cronológico no es accidental. En el Evangelio de Lucas encontramos al joven Jesús de 12 años asombrando a los maestros en el templo de Jerusalén con su comprensión de las Escrituras. La siguiente escena, sin embargo, nos muestra a un hombre adulto de aproximadamente 30 años siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. 18 años sin una sola mención, sin un solo relato, sin una sola anécdota. La narrativa ortodoxa nos quiere hacer creer que Jesús simplemente vivió una vida tranquila como carpintero en Nazaret, pero esta explicación resulta profundamente insatisfactoria cuando consideramos al hombre que emergió después. ¿Cómo un simple carpintero de una aldea remota desarrolló un conocimiento tan profundo de las Escrituras que dejaba sin palabras a los fariseos y saduceos, los intelectuales religiosos de su tiempo? ¿Cómo adquirió una comprensión tan revolucionaria de la ley judía? ¿Dónde formó su visión espiritual que trascendía las limitaciones del judaísmo tradicional? Los evangelios canónicos no solo guardan silencio sobre estos años cruciales, sino que presentan a un Jesús que parece haber surgido de la nada, completamente formado en su pensamiento y capacidades. Esto contradice toda experiencia humana normal de desarrollo y aprendizaje. ¿No te parece sospechoso? El historiador Flavio Josefo, contemporáneo aproximado de Jesús y cronista detallado de la Judea del primer siglo, apenas lo menciona, y cuando lo hace, las referencias son tan breves y controvertidas que muchos estudiosos creen que fueron añadidas posteriormente por copistas cristianos. ¿Cómo es posible que un hombre que supuestamente causó tanta conmoción en Jerusalén pasara prácticamente desapercibido para el historiador más importante de la época?
Este silencio en las fuentes históricas oficiales nos habla de una posible censura deliberada. ¿Qué información sobre la vida de Jesús era tan peligrosa que tuvo que ser completamente eliminada del registro histórico? La respuesta podría estar en lo que Jesús aprendió y experimentó durante esos años perdidos, conocimientos y experiencias que contradecían la narrativa que la iglesia primitiva quería establecer siglos después. Conocimientos que amenazaban el monopolio del poder espiritual que la iglesia institucional estaba construyendo. Para comprender la magnitud de esta censura, debemos examinar el proceso por el cual se estableció el canon bíblico. Contrario a la creencia popular, la Biblia no surgió como un libro completo y unificado. Los textos que eventualmente formaron el Nuevo Testamento fueron seleccionados entre cientos de escritos circulantes en las primeras comunidades cristianas. El proceso de selección alcanzó su punto culminante en el Concilio de Nicea del año 325 d.C., convocado por el emperador Constantino. Este concilio no fue simplemente un encuentro espiritual, sino un evento profundamente político. Constantino buscaba unificar su imperio fracturado utilizando el cristianismo como pegamento ideológico, pero necesitaba una versión del cristianismo que reforzara las estructuras de poder existentes. Por tanto, los textos que presentaban a Jesús como un revolucionario social, un místico formado en tradiciones orientales o un iniciado en los misterios esotéricos egipcios o griegos, representaban una amenaza directa a este proyecto político-religioso. Estos textos tenían que ser eliminados, prohibidos y en muchos casos físicamente destruidos. Los evangelios canónicos que sobrevivieron a este proceso de selección fueron cuidadosamente editados para presentar un Jesús compatible con la estructura de poder romano y con una jerarquía eclesiástica emergente. Los años perdidos, que probablemente contenían las claves de su verdadera formación e ideología, fueron deliberadamente omitidos. ¿Te has preguntado por qué el cristianismo institucional ha insistido tanto en la divinidad de Jesús mientras minimiza su humanidad y proceso de aprendizaje? La respuesta es simple. Un Jesús divino que nace con conocimiento perfecto no necesita aprender de otras tradiciones espirituales. Un Jesús que recibe toda su sabiduría directamente de Dios no necesita viajar a la India para estudiar con maestros budistas o al Egipto para iniciarse en los misterios herméticos. Pero la arqueología moderna y el descubrimiento de textos antiguos que escaparon a la destrucción están comenzando a revelar un panorama muy diferente. En 1945, en la localidad egipcia de Nag Hammadi, un campesino descubrió por casualidad una jarra sellada que contenía 13 códices de papiro con 52 textos mayormente gnósticos. Entre estos textos se encontraban evangelios y enseñanzas que habían sido activamente suprimidos por la iglesia institucional. Estos documentos, datados entre los siglos I y IV d.C., presentan una visión de Jesús radicalmente diferente a la oficial. De igual manera, los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, revelan la existencia de comunidades judías ascéticas como los esenios, que practicaban rituales y sostenían creencias sorprendentemente similares a las que posteriormente enseñaría Jesús. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de una conexión que ha sido deliberadamente ocultada? Las investigaciones arqueológicas recientes en Nazaret también plantean preguntas incómodas para la narrativa tradicional. La Nazaret del siglo I era un asentamiento minúsculo, posiblemente con no más de 400 habitantes. No existían las grandes sinagogas ni las escuelas rabínicas donde Jesús supuestamente se habría formado según la tradición. ¿Dónde adquirió entonces su profundo conocimiento de las Escrituras y su revolucionaria interpretación de la ley judía? La evidencia arqueológica también contradice la imagen de Jesús como un simple carpintero rural. El término griego tekton,
usado en los evangelios para describir su oficio, podría traducirse mejor como artesano especializado o incluso arquitecto, lo que sugiere un nivel de educación y exposición al mundo helenístico mucho mayor del que sugiere la narrativa tradicional. Todos estos datos arqueológicos e históricos apuntan hacia una misma dirección: la existencia de un Jesús histórico significativamente diferente al presentado por la Iglesia institucional. Un Jesús cuyos años de formación fueron deliberadamente borrados del registro histórico porque revelaban influencias y conexiones que contradecían la narrativa oficial. ¿De dónde viene realmente la filosofía revolucionaria de Jesús? ¿Por qué sus enseñanzas contienen elementos que parecen trascender completamente la tradición judía de su tiempo? ¿Cómo desarrolló una visión espiritual tan universal que sigue resonando con personas de todas las culturas 2 milenios después? Para responder a estas preguntas, necesitamos examinar los textos que escaparon a la destrucción sistemática, los evangelios prohibidos que nos dan pistas sobre lo que realmente ocurrió durante esos años perdidos. Los evangelios prohibidos y su revelación. Mientras los evangelios canónicos guardan un silencio absoluto sobre los años de formación de Jesús, existe un corpus de textos antiguos que fue sistemáticamente excluido del canon oficial y activamente perseguido por las autoridades eclesiásticas. Estos documentos, conocidos como evangelios apócrifos o prohibidos, ofrecen perspectivas alternativas y en muchos casos revelan detalles sobre períodos de la vida de Jesús completamente ausentes en la narrativa oficial. ¿Qué contienen estos textos que resultó tan amenazador para los poderes religiosos establecidos? ¿Por qué la Iglesia institucional dedicó tanto esfuerzo a suprimirlos y destruirlos? La respuesta se encuentra en las visiones radicalmente diferentes de Jesús y sus enseñanzas que estos documentos presentan. Uno de los más fascinantes es el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto no presenta una narrativa cronológica de la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos o logia atribuidos a él. Muchos estudiosos consideran que algunas partes de este evangelio podrían ser incluso más antiguas que los textos canónicos, posiblemente datando de mediados del siglo I. Lo que hace al Evangelio de Tomás particularmente revelador es su enfoque místico y esotérico. En vez de enfatizar la muerte y resurrección de Jesús como hacen los evangelios canónicos, Tomás se centra en sus enseñanzas sobre la iluminación espiritual interna. El Logion 77 declara: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo ha salido de mí y el todo ha vuelto a mí. Y en de la madera y allí estoy yo, levanta la piedra y allí me encontrarás». Estas palabras revelan un Jesús profundamente místico que habla de la divinidad inmanente en toda la creación, un concepto más cercano a ciertas tradiciones orientales que al judaísmo ortodoxo de su tiempo. ¿Cómo adquirió Jesús tales conceptos? El silencio de los años perdidos comienza a hablar a través de estos textos prohibidos. El Evangelio de Tomás también contiene dichos que sugieren un proceso de iniciación gradual en las enseñanzas más profundas de Jesús. El que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se haya turbado, se maravillará y reinará sobre el todo. Este lenguaje de búsqueda espiritual, transformación y eventual maestría es característico de las tradiciones místicas del mundo antiguo, desde los misterios eleusinos griegos hasta las escuelas védicas de la India. ¿Fue Jesús iniciado en alguna de estas tradiciones durante sus años no documentados? Otro texto fascinante es el Evangelio de la infancia de Tomás, que narra historias sobre el joven Jesús desde los 5 hasta los 12 años.
Aunque muchas de estas historias parecen fantásticas a ojos modernos, presentan a un Jesús joven con poderes extraordinarios y una sabiduría que asombra a sus mayores. Lo interesante es que este evangelio describe a un Jesús que inicialmente no controla completamente sus poderes y debe aprender a utilizarlos de manera responsable, sugiriendo un proceso de desarrollo espiritual gradual en lugar de una divinidad innata y perfecta desde el nacimiento. El Evangelio de Felipe, otro texto encontrado en Nag Hammadi, contiene referencias a prácticas rituales y sacramentales que no se encuentran en el cristianismo ortodoxo, incluyendo un sacramento de la cámara nupcial que simboliza la reunión del alma con su origen divino. Este evangelio también presenta una relación especial entre Jesús y María Magdalena, describiéndola como su compañera más cercana, a quien besaba frecuentemente en la boca, un gesto que en el contexto de los misterios gnósticos simbolizaba la transmisión directa de conocimientos espirituales. Tales descripciones eran inadmisibles para una iglesia que estaba estableciendo un sacerdocio exclusivamente masculino y una estructura jerárquica basada en la autoridad externa más que en la experiencia mística personal. Quizás uno de los textos más controvertidos relacionados con los años perdidos de Jesús es el llamado Evangelio Secreto de Marcos. En 1958, el estudioso Morton Smith descubrió en el monasterio de Mar Saba, cerca de Jerusalén, una carta atribuida a Clemente de Alejandría, 150-215 d.C., que hacía referencia a una versión secreta del Evangelio de Marcos reservada solo para iniciados avanzados en la fe. Según este documento, esta versión contenía episodios de la vida de Jesús considerados demasiado esotéricos para el público general, incluyendo la resurrección de un joven que luego es iniciado por Jesús en el misterio del reino de Dios durante una ceremonia nocturna en la que el joven está vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Aunque la autenticidad del descubrimiento de Smith ha sido cuestionada por algunos académicos, el concepto de enseñanzas públicas y privadas era común en las tradiciones filosóficas y espirituales del mundo antiguo. Filósofos como Pitágoras y Platón tenían enseñanzas exotéricas para el público general y doctrinas esotéricas reservadas para iniciados que habían demostrado estar preparados. ¿Mantuvo Jesús una tradición similar durante sus años de ministerio público? El Evangelio de María Magdalena, descubierto en 1896 en Egipto, refuerza esta posibilidad. En este texto fragmentario del siglo II, María Magdalena aparece como una discípula que recibió enseñanzas especiales de Jesús que los otros apóstoles desconocían. Cuando ella intenta compartir estas enseñanzas después de la resurrección, Pedro y Andrés cuestionan su autoridad precisamente porque es mujer. Este evangelio evidencia las tensiones en el cristianismo primitivo entre diferentes facciones. Una más jerárquica, representada por Pedro, que eventualmente evolucionaría hacia la iglesia institucional, y otra más mística e igualitaria, representada por María Magdalena, que sería finalmente marginada y suprimida. La importancia de estos textos prohibidos no radica solo en lo que dicen explícitamente sobre Jesús, sino en lo que implican sobre su formación. Revelan a un Jesús versado en conceptos místicos y esotéricos que trascienden el judaísmo ortodoxo de su tiempo, sugiriendo fuertemente que durante esos años no documentados pudo haber estado expuesto a diversas tradiciones espirituales. La supresión sistemática de estos evangelios alternativos comenzó en el siglo II con figuras como Ireneo de León, quien en su obra Contra las herejías 180 d.C. insistió en que solo podía haber 4 evangelios verdaderos, ni más ni menos. Esta campaña contra los textos alternativos se intensificó después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, cuando poseer copias de estos evangelios prohibidos podía resultar en persecución y muerte.
A pesar de estos esfuerzos, algunos textos sobrevivieron, enterrados en el desierto, escondidos en cuevas o preservados en bibliotecas remotas, esperando ser redescubiertos siglos después. Su reaparición en tiempos modernos nos permite reconstruir, al menos parcialmente, la imagen de un Jesús muy diferente al presentado por la tradición ortodoxa. ¿Por qué estos textos resultan tan amenazadores para el cristianismo institucional incluso hoy? Porque sugieren que las enseñanzas originales de Jesús eran más universales, más místicas y menos dogmáticas de lo que la tradición ortodoxa ha mantenido durante siglos. Sugieren un Jesús que, lejos de fundar una religión exclusiva, sintetizó sabiduría de múltiples tradiciones para crear un camino espiritual inclusivo centrado en la experiencia directa de lo divino más que en la adhesión a creencias y estructuras de poder externas. Como escribió el filósofo Baruch Spinoza siglos después, la verdadera religión no depende de dogmas ni ceremonias, sino de la práctica de la justicia y la caridad. Esta visión, que resonaba con las enseñanzas esotéricas de Jesús, preservadas en los Evangelios prohibidos, le costó a Spinoza la excomunión de su comunidad judía y décadas de persecución y censura. Para comprender plenamente estos años perdidos, debemos explorar ahora las evidencias de los posibles viajes y experiencias formativas de Jesús durante ese periodo crucial de su vida. Los viajes secretos de Jesús. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Esta pregunta ha intrigado a historiadores, teólogos y buscadores espirituales durante siglos. La narrativa ortodoxa sugiere que simplemente permaneció en Nazaret trabajando como carpintero, pero esta explicación se derrumba cuando consideramos al hombre que emergió de esos años perdidos. Un maestro espiritual con un conocimiento profundo de tradiciones que trascendían el judaísmo provincial de Galilea. Existen numerosas tradiciones y evidencias circunstanciales que sugieren que durante estos años cruciales, Jesús pudo haber viajado extensamente, estudiando con diversos maestros espirituales y exponiéndose a múltiples tradiciones religiosas y filosóficas. Estas experiencias formativas podrían explicar la universalidad y profundidad de sus posteriores enseñanzas. Una de las tradiciones más persistentes sitúa a Jesús en la India durante parte de sus años no documentados. Esta posibilidad fue explorada extensamente por Nikolás Notovich, un periodista ruso que en 1887 visitó el monasterio de Gemis en Ladakh, en los Himalayas. Allí, según afirmó, descubrió manuscritos antiguos que hablaban de un maestro llamado Isa, forma oriental del nombre Jesús, que había viajado desde Palestina para estudiar con sabios hindúes y budistas. Según estos textos, Isa llegó a la India a los 13 años y estudió los Vedas bajo la dirección de brahmanes en Jagannath, Rajagrija y otros lugares sagrados. Posteriormente, pasó 6 años con monjes budistas antes de regresar a Palestina a través de Persia. Aunque la autenticidad de los hallazgos de Notovich ha sido cuestionada, otras tradiciones independientes en la India también hablan de la presencia de Jesús en la región. En Cachemira existe una antigua tumba conocida como Rozabal, que según la tradición local contiene los restos mortales de Jesús, Yus Asaf, quien supuestamente regresó a la región después de sobrevivir a la crucifixión. Lo interesante es que las enseñanzas de Jesús presentan paralelos sorprendentes con conceptos budistas e hindúes. Su énfasis en la compasión universal, la no violencia y la trascendencia del ego recuerda a enseñanzas budistas, mientras que sus parábolas sobre el reino de los cielos tienen similitudes conceptuales con la noción védica de Atman Brahman, la identidad última entre el alma individual y la conciencia universal. ¿Son estas similitudes meras coincidencias? ¿O son el resultado de un intercambio directo durante los años perdidos? Es importante recordar que el Imperio Romano y la India mantenían rutas comerciales activas durante este periodo.
La famosa Ruta de la Seda ya estaba en funcionamiento, conectando el Mediterráneo oriental con China a través de Asia Central. Un joven judío con inquietudes espirituales podría ciertamente haber viajado a la India siguiendo estas rutas establecidas. Otra tradición significativa sitúa a Jesús en Egipto durante parte de sus años no documentado. Los evangelios canónicos mencionan brevemente que José y María llevaron al niño Jesús a Egipto para escapar de la persecución de Herodes, pero no proporcionan detalles sobre la duración de esta estancia ni sobre un posible retorno posterior. Egipto, en el siglo I de Cristo, era un extraordinario crisol cultural donde convergían tradiciones griegas, judías, egipcias y persas. Alejandría, en particular, era un centro intelectual sin paralelo, con su famosa biblioteca y su vibrante comunidad de filósofos y místicos. Las tradiciones esotéricas egipcias, incluyendo los misterios de Isis y Osiris, presentan paralelismos conceptuales con ciertos aspectos de las posteriores enseñanzas de Jesús sobre muerte y resurrección. Los rituales de iniciación en estos misterios incluían experiencias simbólicas de muerte y renacimiento espiritual similares a las que Jesús describiría posteriormente en sus conversaciones con Nicodemo sobre nacer de nuevo. El pensamiento neoplatónico floreciente en Alejandría, con su énfasis en la emanación divina y el ascenso místico del alma, también encuentra ecos en ciertas enseñanzas esotéricas atribuidas a Jesús en los evangelios gnósticos. ¿Son estas similitudes resultado de influencias posteriores en los textos o evidencia de que Jesús mismo estuvo expuesto a estas tradiciones durante sus años de formación? No menos intrigante es la posible conexión de Jesús con los esenios, una secta judía ascética que vivía en comunidades aisladas en el desierto de Judea, particularmente en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos a mediados del siglo XX, revelan que los esenios practicaban rituales de purificación con agua similares al bautismo, compartían comidas comunales reminiscentes de la última cena y esperaban la venida inminente de un Mesías que establecería un nuevo orden espiritual. Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús al inicio de su ministerio público, presenta características que han llevado a muchos estudiosos a proponer una conexión con los esenios. Si Juan tenía vínculos con esta comunidad, ¿es posible que Jesús también pasara tiempo entre ellos durante sus años perdidos? Las similitudes entre ciertos aspectos de las enseñanzas de Jesús y las prácticas esenias son notables. Ambos criticaban al establishment religioso del Templo de Jerusalén, enfatizaban la pureza interior sobre el ritual externo y utilizaban un lenguaje apocalíptico sobre el inminente juicio divino. Sin embargo, Jesús también se diferenciaba significativamente de los esenios en su disposición a interactuar con pecadores y marginados sociales, en vez de aislarse del mundo impuro como hacían los esenios. Esta combinación de similitudes y diferencias sugiere la posibilidad de que Jesús pudiera haber pasado tiempo con los esenios, absorbiendo aspectos de su pensamiento, pero finalmente desarrollando una visión más inclusiva y universalista. Más allá de estas tradiciones específicas, existen evidencias históricas de intensos intercambios culturales y religiosos en toda la región del Mediterráneo oriental y Medio Oriente durante el siglo I. La llamada Ruta del Incienso conectaba el sur de Arabia con Palestina y Siria, mientras que las rutas marítimas mediterráneas facilitaban el contacto entre distintos centros culturales. Es importante recordar que el mundo del siglo I estaba mucho más interconectado de lo que a menudo imaginamos. Un joven con inquietudes espirituales y filosóficas podría haber aprovechado estas redes de comunicación para buscar sabiduría en diferentes tradiciones.
considerando que Jesús emergió de sus años perdidos como un maestro con una visión universal que trascendía las limitaciones del judaísmo provincial, parece razonable suponer que esos años incluyeron experiencias formativas significativas fuera de Nazaret. ¿Por qué entonces la Iglesia institucional ha insistido tanto en la narrativa de un Jesús que simplemente permaneció en su aldea hasta el inicio de su ministerio público? La respuesta probablemente radica en las implicaciones Spinoza y la revolución filosófica. La verdad sobre los evangelios prohibidos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la verdad. ¿De qué país nos estás viendo hoy? ¿Es ya de noche donde te encuentras o apenas comienza tu día? Compártelo en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu forma de entender la historia espiritual que ha moldeado nuestra civilización. Mientras sigues con nosotros, te invito a que compartas este video con al menos una persona cercana a ti. Alguien que esté listo para cuestionar las verdades establecidas y descubrir lo que ha permanecido oculto durante siglos. El conocimiento prohibido solo tiene poder cuando se comparte. La excomunión del filósofo que desafió el dogma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las mentes más brillantes de la historia han sido silenciadas? ¿Qué verdades tan peligrosas pudieron descubrir que merecieron ser perseguidas y condenadas al ostracismo? El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, ocurrió uno de los eventos más dramáticos en la historia del pensamiento occidental. Un joven de apenas 23 años, Baruch Spinoza, fue sometido a un cherem, la forma más severa de excomunión en la tradición judía. El documento de excomunión, conservado hasta nuestros días, revela la magnitud del temor que sus ideas provocaban. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie lea escrito alguno hecho o escrito por él. ¿Qué crimen tan horrible había cometido este joven pulidor de lentes para merecer tal condena? La respuesta es simple y a la vez revolucionaria. Spinoza se atrevió a cuestionar la narrativa oficial sobre los textos sagrados. Nacido en 1632, en el seno de una familia de comerciantes judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición portuguesa, Spinoza creció en una comunidad que valoraba profundamente su identidad religiosa y cultural. Recibió una educación tradicional judía, estudiando la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos bajo la tutela de rabinos eminentes como Manassé ben Israel y Saúl Levi Morteira. Sin embargo, el joven Baruch también tuvo acceso a una educación secular. Aprendió latín, estudió a los clásicos griegos y romanos y se familiarizó con el pensamiento científico moderno de figuras como Descartes y Galileo. Esta inusual combinación de influencias le permitió desarrollar una perspectiva única sobre los textos religiosos, una mirada que combinaba la reverencia por su sabiduría con el rigor del análisis racional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas suelen reaccionar con tanta virulencia ante el cuestionamiento de sus dogmas? La excomunión de Spinoza nos ofrece una ventana hacia esa dinámica. Los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam, muchos de ellos descendientes de conversos forzados que habían recuperado su fe ancestral tras huir de la Inquisición, vivían en un delicado equilibrio político con las autoridades cristianas holandesas. Cualquier señal de heterodoxia dentro de su comunidad podía poner en peligro su precaria posición, pero la amenaza que representaba Spinoza iba más allá de consideraciones políticas coyunturales. Sus ideas atacaban directamente las bases mismas del poder religioso institucional, el monopolio de la interpretación de los textos sagrados. La religión y la superstición, escribiría más tarde Spinoza, son producto del miedo.
Con estas palabras, el filósofo no estaba rechazando la espiritualidad auténtica, sino distinguiéndola del uso político e institucional de la religión para controlar a las masas a través del temor y la ignorancia. Tras su excomunión, Spinoza no buscó reconciliarse con la comunidad ni se convirtió a otra religión. En lugar de ello, adoptó el nombre latino Benedictus, la traducción latina de Baruch, que significa bendito, y se dedicó a desarrollar un sistema filosófico que integraba la búsqueda de la verdad con una espiritualidad racional. Durante los siguientes años, mientras se ganaba la vida como pulidor de lentes ópticas, Spinoza trabajó en silencio en obras que revolucionarían el pensamiento occidental. La más controversial de ellas, el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, atacaría directamente los fundamentos del autoritarismo religioso y pondría las bases de lo que hoy conocemos como crítica bíblica moderna. Su vida, marcada por la austeridad y la dedicación al conocimiento, terminó prematuramente en 1677, a los 44 años, probablemente debido a una enfermedad pulmonar exacerbada por el polvo de vidrio de su oficio. Pero su legado intelectual, inicialmente prohibido y perseguido, acabaría transformando nuestra comprensión de los textos sagrados y con ella nuestra visión de la figura histórica más influyente del mundo occidental, Jesús de Nazaret. El tratado que sacudió los cimientos del dogma. ¿Qué pasaría si descubrieras que un libro publicado hace más de 350 años ya contenía las claves para entender los evangelios prohibidos y los años perdidos de Jesús? ¿Y si ese libro fue tan peligroso que tuvo que ser publicado anónimamente y fue prohibido inmediatamente por las autoridades religiosas y políticas de toda Europa? El Tratado Teológico Político de Spinoza, publicado clandestinamente en 1670, representa uno de los desafíos más audaces jamás planteados a la interpretación dogmática de las Escrituras. Con una valentía extraordinaria para su época, Spinoza propuso una metodología revolucionaria para interpretar los textos sagrados, el análisis histórico crítico. Para interpretar la Escritura, escribió Spinoza, es necesario elaborar su historia sincera y deducir de ella, como de datos y principios ciertos, el pensamiento de sus autores como una consecuencia legítima. Con estas palabras aparentemente inocuas, Spinoza estaba dinamitando siglos de interpretación dogmática. ¿Qué implicaba exactamente este enfoque revolucionario? Primero, Spinoza insistía en que para entender un texto bíblico debemos conocer el contexto histórico en que fue escrito, el idioma original y sus particularidades, la personalidad e intenciones del autor y a quién iba dirigido originalmente. Esto significaba tratar los textos sagrados no como obras intemporales dictadas directamente por Dios, sino como documentos históricos escritos por seres humanos en circunstancias específicas. Segundo, Spinoza argumentaba que debemos analizar cada libro dentro de la Biblia por separado, reconociendo que fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas, con diferentes propósitos y desde diferentes perspectivas teológicas. Esta aproximación contradecía frontalmente la visión tradicional de la Biblia como una obra unificada y coherente en todos sus detalles. Tercero, y quizás lo más revolucionario, Spinoza sostenía que las aparentes contradicciones e inconsistencias en los textos bíblicos no debían ser armonizadas mediante interpretaciones forzadas, sino reconocidas como evidencia de su origen humano y su evolución histórica. Lejos de ver esto como un ataque a la religión, lo consideraba una liberación de la superstición y una aproximación más honesta a la verdadera sabiduría espiritual contenida en las Escrituras. ¿Puedes imaginar el escándalo que causaron estas ideas en el siglo XVII? Las autoridades religiosas, tanto católicas como protestantes, así como las judías, reaccionaron con horror. El tratado fue inmediatamente prohibido y declarado un libro forjado en el infierno por un judío renegado y el diablo.
Fueron ordenadas quemas públicas del libro y en algunos lugares poseerlo podía resultar en pena de prisión. La razón de esta reacción visceral es evidente. El método de Spinoza amenazaba directamente el monopolio interpretativo de las instituciones religiosas. Si los textos sagrados podían ser analizados racionalmente como cualquier otro documento histórico, si su significado podía ser comprendido mediante el estudio crítico en vez de la revelación divina mediada por autoridades eclesiásticas, entonces el poder de estas instituciones se veía seriamente comprometido. Para apreciar plenamente la audacia de Spinoza, debemos entender el contexto en que escribía. La Europa del siglo XVII todavía vivía bajo la sombra de las sangrientas guerras de religión. La Inquisición seguía activa en varios países. Giordano Bruno había sido quemado vivo apenas 7 décadas antes por herejías similares a las que Spinoza proponía. Y aunque los Países Bajos donde residía eran relativamente más tolerantes, esta tolerancia tenía límites estrictos. A pesar de estos peligros, Spinoza avanzó en su análisis de los textos bíblicos con una metodología rigurosa que anticipaba en siglos a la moderna crítica bíblica. Examinando cuidadosamente el lenguaje, el estilo y el contenido de los diferentes libros, llegó a conclusiones revolucionarias. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no fue escrito enteramente por Moisés, como sostenía la tradición, sino que era una compilación de textos de diferentes autores y épocas, editados muchos siglos después de los supuestos eventos que narran. Los libros proféticos no eran principalmente predicciones del futuro dictadas por Dios, sino reflexiones teológicas y políticas de pensadores judíos que utilizaban un lenguaje poético y simbólico para comentar sobre los eventos de su tiempo. Los evangelios no eran relatos históricos precisos, escritos por testigos directos, sino documentos teológicos compuestos décadas después de la muerte de Jesús, que reflejaban las creencias e intereses de diferentes comunidades cristianas primitivas. ¿Te suena familiar? Estas conclusiones, que hoy son ampliamente aceptadas por los estudiosos seculares de la Biblia e incluso por muchos teólogos progresistas, fueron consideradas escandalosas y blasfemas en la época de Spinoza. Sin embargo, su enfoque metodológico sentó las bases para toda la crítica bíblica posterior y abrió la puerta a una comprensión más profunda y matizada de textos que habían sido encorsetados en interpretaciones dogmáticas durante siglos. Lo más fascinante es que Spinoza no veía su aproximación crítica como un ataque a la religión verdadera, sino como una defensa de ella. Para él, la esencia de la religión no residía en dogmas, ceremonias o relatos milagrosos, sino en la práctica del amor al prójimo y la justicia. Al liberar los textos sagrados de interpretaciones literalistas y supersticiosas, Spinoza buscaba recuperar su mensaje ético esencial, que consideraba plenamente compatible con la razón. El objetivo de la escritura, escribió, no es enseñar ciencias, sino obediencia, y solo condena la incredulidad, no la ignorancia. Con estas palabras, Spinoza establecía una distinción crucial entre el propósito moral de los textos sagrados y las cuestiones de hecho histórico o científico que pudieran contener. Esta distinción permitiría siglos después reconciliar una aproximación crítica e histórica a los evangelios con una apreciación genuina de su valor espiritual. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con los años perdidos de Jesús y los evangelios prohibidos? La conexión es directa y profunda. El método espinosista de interpretación bíblica nos ofrece las herramientas para identificar las omisiones, alteraciones y censuras en la narrativa oficial sobre Jesús, permitiéndonos reconstruir, al menos parcialmente, lo que pudo haber sido censurado y por qué.
La crítica espinosista a los evangelios, Snulasiul, revelando las omisiones. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo no cuadra en la historia oficial de Jesús? Que hay piezas faltantes, detalles que no coinciden, silencios demasiado elocuentes. No estás solo. Hace casi 4 siglos, Spinoza aplicó su agudo intelecto al análisis de los evangelios y descubrió patrones de omisión y contradicción que sugieren una edición deliberada de la historia de Jesús. Aunque Spinoza mencionó a Jesús relativamente poco en sus obras publicadas, probablemente para evitar provocaciones innecesarias en un clima de intolerancia religiosa, su método analítico, aplicado a los evangelios, revela conclusiones fascinantes que han sido confirmadas por siglos de investigación posterior. Los apóstoles, escribió Spinoza en el Tratado Teológico Político, predicaron el Evangelio adaptándolo en la medida de lo posible al temperamento de los hombres de su tiempo. Con esta observación aparentemente simple, Spinoza estaba señalando algo revolucionario. Los evangelios no son transcripciones objetivas de eventos históricos, sino documentos teológicos redactados con propósitos específicos, adaptados a audiencias particulares y moldeados por los contextos culturales y políticos de sus autores. Aplicando su método histórico crítico, Spinoza identificó varias características de los evangelios que sugieren un proceso de edición y selección deliberada. Divergencias significativas entre los diferentes evangelios. Los 4 evangelios canónicos ofrecen versiones significativamente diferentes de la vida y enseñanzas de Jesús. Desde detalles específicos, como las diferentes genealogías en Mateo y Lucas, hasta diferencias sustanciales en su caracterización teológica, el Jesús humano y apocalíptico de Marcos frente al Jesús divino y cósmico de Juan. Estas divergencias sugieren que cada evangelio fue compuesto para servir a agendas teológicas específicas. ¿Has notado, por ejemplo, cómo el Jesús de Juan habla en largos monólogos filosóficos, mientras que el Jesús de Marcos es más conciso y directo? ¿O cómo Mateo enfatiza constantemente las conexiones con profecías judías, mientras Lucas destaca la universalidad del mensaje de Jesús? Estas diferencias no son casuales, sino indicativas de diferentes comunidades cristianas primitivas con diferentes preocupaciones e intereses. Vacíos cronológicos inexplicables. Spinoza señaló que los evangelios contienen saltos temporales desconcertantes que sugieren omisiones deliberadas. El más evidente es precisamente el vacío de aproximadamente 18 años entre la infancia de Jesús y el inicio de su ministerio público. Este silencio resulta especialmente sospechoso cuando consideramos que los evangelios sí incluyen relatos de su nacimiento e infancia temprana. ¿Por qué los evangelistas consideraron importante registrar la visita de los magos o el episodio de Jesús en el templo a los 12 años, pero omitieron completamente lo que ocurrió en las casi 2 décadas siguientes? La explicación más plausible desde una perspectiva espinosista es que este periodo contenía información que resultaba problemática para la narrativa teológica que los redactores buscaban establecer. Edición según intereses políticos y teológicos. Spinoza fue pionero en reconocer que los textos bíblicos, incluidos los evangelios, fueron editados para servir a intereses políticos específicos. En el caso de los evangelios, Spinoza sugirió que fueron adaptados para facilitar la expansión del cristianismo en el mundo romano, minimizando los elementos que pudieran resultar problemáticos para las autoridades imperiales o para los potenciales conversos gentiles. Observa, por ejemplo, cómo los evangelios progresivamente reducen la responsabilidad romana en la crucifixión de Jesús y aumentan la culpabilidad judía.
Este cambio de énfasis refleja la evolución del cristianismo primitivo, que pasó de ser un movimiento dentro del judaísmo a una religión separada que buscaba distinguirse de sus raíces judías mientras se expandía en el mundo gentil. Omisión de enseñanzas esotéricas o complejas. Spinoza también sugirió que los evangelios canónicos probablemente omitieron o simplificaron enseñanzas de Jesús que resultaban demasiado complejas o contrarias a la dirección doctrinaria que estaba tomando la iglesia primitiva. ¿No te parece significativo que los evangelios canónicos presenten a Jesús hablando constantemente del reino de los cielos, pero ofrezcan explicaciones relativamente limitadas sobre lo que esto significa realmente? ¿O que sugieran que Jesús enseñaba de forma diferente a las multitudes y a sus discípulos en privado, pero nos den muy pocos detalles sobre estas enseñanzas privadas? El análisis espinosista de los evangelios no busca desacreditar su valor espiritual, sino liberarlos de una interpretación literalista que oscurece su verdadero significado y propósito. Al reconocer que estos textos son productos de su tiempo, moldeados por circunstancias históricas específicas y agendas teológicas particulares, podemos acceder a una comprensión más profunda y matizada del Jesús histórico y sus enseñanzas. La verdad, escribió Spinoza, es el sello de Dios. Con estas palabras, el filósofo afirmaba que la búsqueda honesta de la verdad histórica, lejos de amenazar la fe auténtica, la fortalece liberándola de supersticiones y manipulaciones. Pero ¿qué ocurre cuando aplicamos este enfoque espinosista a los evangelios que fueron excluidos del canon oficial? ¿Qué revelan estos textos prohibidos sobre el Jesús histórico y sus años perdidos? Lo que emerge es una imagen fascinante y profundamente diferente de la que nos ha presentado la tradición ortodoxa. La verdad como liberación. El legado revolucionario de Spinoza. ¿Alguna vez has sentido que te ocultan información importante? ¿Que hay verdades que algunos preferirían que nunca descubrieras? Este sentimiento, esta intuición de que existe un conocimiento prohibido, está en el corazón mismo de la filosofía espinosista. No llorar, no reír, no detestar, sino comprender. Esta célebre frase de Spinoza resume perfectamente su aproximación a las Escrituras y a la figura histórica de Jesús. Para él, la comprensión racional de los textos sagrados no era un ejercicio frío de deconstrucción, sino un camino hacia una espiritualidad más auténtica y liberadora. ¿Qué significa realmente esta liberación a través del conocimiento? Para Spinoza, significaba romper las cadenas de la superstición y el miedo que mantienen a las personas sometidas a autoridades religiosas que se presentan como intermediarios necesarios entre ellas y lo divino. En su obra cumbre, La Ética, Spinoza desarrolló una visión de Dios radicalmente diferente de la concepción antropomórfica tradicional. Para él, Dios no era un ser personal que interviene caprichosamente en los asuntos humanos, sino la totalidad de la naturaleza y sus leyes. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Esta visión panteísta eliminaba la distinción radical entre lo sagrado y lo profano, entre el mundo espiritual y el mundo material. ¿Cómo se relaciona esta visión con los años perdidos de Jesús y los evangelios prohibidos de manera profunda y directa? Si aplicamos la comprensión espinosista de la religión al caso específico de los evangelios, llegamos a conclusiones revolucionarias. Los evangelios canónicos representan una selección interesada. Desde una perspectiva espinosista, la selección de solo 4 evangelios como canónicos y la supresión de decenas de otros no fue un proceso guiado por la inspiración divina, sino por consideraciones teológicas y políticas específicas. Esta selección favoreció una interpretación particular de Jesús que servía a los intereses de la iglesia institucional emergente. La analogía que podríamos usar es la de una fotografía recortada. Lo que vemos en los evangelios canónicos puede ser auténtico,
pero representa solo una porción cuidadosamente seleccionada de una imagen mucho más grande y compleja. Los años perdidos fueron omitidos por razones doctrinarias. La aplicación del método histórico crítico de Spinoza sugiere que el silencio sobre los años de formación de Jesús no es casual, sino una omisión deliberada. Probablemente estos años contenían elementos que resultaban problemáticos para la doctrina cristológica que se estaba desarrollando en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué podría ser tan problemático? Quizás evidencias de que Jesús estudió con maestros de otras tradiciones, lo que cuestionaría la exclusividad de su mensaje. O tal vez indicios de un desarrollo gradual de su comprensión espiritual, lo que complicaría la doctrina de su divinidad innata, la liberación a través del conocimiento histórico. Para Spinoza, conocer la verdad histórica sobre los textos sagrados y las figuras religiosas no disminuye su valor espiritual, sino que lo aumenta al separar la sabiduría esencial de las capas de mitificación y manipulación política. Aplicado a Jesús, este principio sugiere que entender su humanidad completa, incluidos sus años de formación y posibles influencias de diversas tradiciones espirituales, no disminuye la profundidad de sus enseñanzas, sino que las ilumina, permitiéndonos apreciarlas en toda su universalidad. La verdadera religión como práctica ética. Para Spinoza, la esencia de la religión no reside en creencias dogmáticas o relatos milagrosos, sino en la práctica del amor y la justicia. Esta visión coincide notablemente con las enseñanzas éticas de Jesús preservadas incluso en los evangelios canónicos. ¿No dijo Jesús que los dos mandamientos más importantes eran amar a Dios y amar al prójimo? Y no enfatizó que lo que importa es la práctica de estos principios, no la adherencia a rituales o dogmas externos. El legado revolucionario de Spinoza en relación con los evangelios y los años perdidos de Jesús puede resumirse así. Nos ofrece un método para separar el oro espiritual de la ganga dogmática. Nos permite acercarnos a Jesús, no como una figura sobrehumana incomprensible, sino como un maestro espiritual cuya vida y enseñanzas, una vez liberadas de la mitificación teológica, tienen un poder transformador universal. Los hombres se engañan al creerse libres, escribió Spinoza, opinión que obedece a que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Esta observación sobre la ilusión de libertad puede aplicarse perfectamente a nuestra comprensión de los evangelios. Muchos creyentes piensan que su interpretación de Jesús es libre y personal, sin darse cuenta de hasta qué punto ha sido moldeada por siglos de teología oficial, que seleccionó cuidadosamente qué aspectos de Jesús podían ser conocidos y cuáles debían ser suprimidos. La verdadera libertad espiritual, desde una perspectiva espinosista, viene del conocimiento, de reconocer estas influencias históricas y culturales, de examinar críticamente los textos, de estar abierto a las evidencias que emergen de los evangelios prohibidos y de los análisis históricos rigurosos. Resulta sorprendente que las ideas de Spinoza, inicialmente condenadas como heréticas y peligrosas, hayan acabado convirtiéndose en la base metodológica de los estudios bíblicos académicos modernos, o que muchos teólogos contemporáneos, tras siglos de resistencia, hayan acabado adoptando versiones matizadas de su enfoque. Sin embargo, a pesar de estos avances en el ámbito académico, la visión espinosista de los evangelios y de Jesús sigue siendo relativamente desconocida para el público general. Las instituciones religiosas establecidas continúan privilegiando interpretaciones dogmáticas que refuerzan su autoridad, y los medios populares perpetúan imágenes simplificadas que no reflejan la complejidad histórica. Esto nos lleva a la siguiente gran cuestión. Si aplicamos el método espinosista no solo a los evangelios canónicos, sino también a los textos prohibidos que han sobrevivido, ¿qué imagen emerge de los verdaderos enseñanzas de Jesús y de lo que pudo ocurrir durante sus años perdidos? El Jesús gnóstico, la dimensión oculta de sus enseñanzas.
¿Y si te dijera que el Jesús que conoces es solo una sombra de la figura histórica real? Que existió una tradición cristiana primitiva que presentaba a Jesús no principalmente como un redentor por su muerte y resurrección, sino como un maestro de sabiduría que ofreció técnicas específicas para la transformación interior y la iluminación espiritual. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 nos revelan precisamente esta imagen alternativa de Jesús, un maestro de conocimientos esotéricos que enseñaba caminos hacia la iluminación a aquellos que estaban preparados para recibirlos. ¿De dónde vienes en este momento y qué hora es en tu parte del mundo? Mientras reflexionas sobre ello, considero lo siguiente. Quizás, como esos antiguos manuscritos enterrados en el desierto egipcio, tú también guardas dentro de ti verdades profundas, esperando ser descubiertas. El término gnóstico deriva de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, no información académica o datos memorizados, sino un conocimiento experiencial transformador, un despertar interior que cambia fundamentalmente la relación de la persona con la realidad. Los textos gnósticos presentan a Jesús como un maestro de esta gnosis, ofreciendo a sus discípulos más cercanos enseñanzas que iban mucho más allá de la simple ética o la adoración religiosa convencional. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: si sacas a luz lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas a luz lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esta frase, completamente ausente de los evangelios canónicos, presenta una visión de la salvación radicalmente diferente. No como algo otorgado desde fuera por la muerte sacrificial de Jesús, sino como un proceso de autodescubrimiento y transformación interior guiado por sus enseñanzas. ¿Por qué estos textos y esta visión de Jesús fueron excluidos del canon oficial? La aplicación del método espinosista sugiere una respuesta clara, porque amenazaban el monopolio de la salvación que la Iglesia institucional estaba estableciendo. Un Jesús que enseña que la divinidad reside dentro de cada persona y que cada uno puede acceder directamente a la verdad espiritual a través de prácticas específicas, elimina la necesidad de intermediarios institucionales. Una tradición que enfatiza la experiencia mística personal sobre la adhesión a dogmas oficiales socava la autoridad de las jerarquías eclesiásticas. Para comprender la magnitud de esta tradición alternativa, debemos examinar más detalladamente algunos de los textos gnósticos clave y lo que revelan sobre un Jesús oculto durante siglos. El Evangelio de Tomás. Quizás el más importante de los textos gnósticos, este evangelio no narra la vida de Jesús cronológicamente, sino que presenta una colección de 114 dichos o logia. Muchos estudiosos consideran que algunas partes de este evangelio podrían ser incluso más antiguas que los evangelios canónicos, posiblemente datando de mediados del siglo I. Lo que hace al Evangelio de Tomás particularmente fascinante es su enfoque en la iluminación interior. En vez de enfatizar la muerte y resurrección de Jesús, como hacen los evangelios canónicos, Tomás se centra en sus enseñanzas sobre la transformación espiritual interna. El Logion 77 declara: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. El todo ha salido de mí y el todo ha vuelto a mí. Hiende la madera y allí estoy yo. Levanta la piedra y allí me encontrarás». Estas palabras revelan un Jesús profundamente místico que habla de la divinidad inmanente en toda la creación, un concepto más cercano a ciertas tradiciones orientales que al judaísmo ortodoxo de su tiempo. ¿Podría ser este un indicio de influencias adquiridas durante sus años de formación no documentados? El Evangelio de Felipe. Este texto contiene referencias a prácticas rituales y sacramentales que no se encuentran en el cristianismo ortodoxo, incluyendo un sacramento de la cámara nupcial,
que simboliza la reunión del alma con su origen divino. La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en símbolos e imágenes. Uno no recibirá la verdad de otra manera, dice este evangelio, sugiriendo una comprensión sofisticada de cómo los rituales y símbolos sirven como vehículos para verdades espirituales más profundas. Este evangelio también presenta una relación especial entre Jesús y María Magdalena, describiéndola como su compañera más cercana, a quien besaba frecuentemente en la boca. Un gesto que en el contexto de los misterios gnósticos simbolizaba la transmisión directa de conocimientos espirituales. Spinoza y la moderna crítica bíblica. ¿Te has preguntado alguna vez quién fue el verdadero revolucionario que cambió para siempre nuestra forma de entender los textos sagrados? ¿Sabes realmente por qué la Iglesia ha temido tanto el método histórico crítico durante siglos? La respuesta tiene un nombre: Baruch Spinoza. Y lo que descubrirás sobre su legado revolucionario podría cambiar para siempre tu comprensión del cristianismo. Estás a punto de adentrarte en la parte más reveladora de nuestra investigación. Si te encuentras viendo esto de noche, con la tranquilidad que permite reflexionar sin distracciones, o si estás comenzando tu día con esta información que cambiará tu perspectiva, te invito a compartir en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora. Tu experiencia es parte de un despertar colectivo que está ocurriendo en todo el mundo. El legado revolucionario de Spinoza. Mientras las autoridades religiosas del siglo XVII estaban ocupadas censurando y persiguiendo cualquier interpretación alternativa de los textos sagrados, un hombre se atrevió a cuestionar todo el sistema desde sus cimientos. Baruch Spinoza, nacido en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía de origen sefardí, se convirtió en el pensador más peligroso de su época simplemente por aplicar la razón a los textos considerados sagrados. El método que Spinoza desarrolló para interpretar la Biblia era revolucionariamente simple. Los textos sagrados debían ser entendidos en su contexto histórico, cultural y lingüístico. Esta idea, que hoy nos parece obvia, era absolutamente herética en su tiempo. ¿Por qué? Porque implicaba que la Biblia no era la palabra literal y eterna de Dios, transmitida perfectamente a través de los siglos, sino un conjunto de documentos humanos escritos por personas reales en circunstancias históricas específicas. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670 para evitar persecución, Spinoza fue el primero en tratar la Biblia como un documento histórico que debía ser analizado con las mismas herramientas críticas que cualquier otro texto antiguo. Señaló contradicciones internas, discontinuidades estilísticas y anacronismos que revelaban múltiples autorías y ediciones a lo largo del tiempo. ¿Te has preguntado por qué casi todas las denominaciones cristianas actuales aceptan que la Biblia debe interpretarse en su contexto histórico, pero nadie menciona a Spinoza como el pionero de este enfoque? La respuesta es simple. Reconocer la deuda con Spinoza significaría admitir que un hereje excomulgado y perseguido tenía razón, mientras las autoridades religiosas de su tiempo estaban equivocadas. La aplicación del método spinozista a los evangelios canónicos reveló patrones inquietantes. Spinoza fue el primero en señalar sistemáticamente las inconsistencias entre los 4 evangelios oficiales. Por ejemplo, las diferentes genealogías de Jesús presentadas en Mateo y Lucas son irreconciliables entre sí. Las narraciones de la resurrección difieren significativamente en detalles clave. Incluso las últimas palabras de Jesús en la cruz son diferentes según el evangelio que consultemos. ¿Son estas contradicciones prueba de que los evangelios son falsos? No, según Spinoza. Son evidencia de que estos textos fueron escritos por seres humanos, desde perspectivas diferentes, con propósitos teológicos específicos y no como reportajes periodísticos objetivos. El verdadero problema, argumentaba Spinoza, no eran estas inconsistencias humanas naturales, sino la insistencia dogmática en una perfección textual imposible. Como escribió en su tratado,
No pretendo haber dicho aquí nada que no haya sido dicho antes por otros, pero lo que temo es que, al tratar de probar con razones naturales lo que digo, pueda ofender a aquellos que piensan que en materias teológicas deben tener más peso las opiniones de los intérpretes que la razón misma. ¿Has notado cuánto se parece este enfoque al propio método de enseñanza de Jesús? Él también cuestionaba constantemente la interpretación literal y dogmática de las Escrituras que hacían los fariseos, priorizando el espíritu sobre la letra. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, dijo Jesús, aplicando un principio hermenéutico sorprendentemente similar al que Spinoza desarrollaría 16 siglos después. Sin embargo, mientras Jesús fue ejecutado por las autoridades romanas, instigadas por el establishment religioso de su tiempo, Spinoza fue excomulgado con el érem más severo jamás pronunciado en la comunidad judía de Ámsterdam. El decreto de excomunión prohibía a cualquier judío hablar con él, ayudarlo, hospedarlo, acercarse a él a menos de 4 codos de distancia o incluso leer sus escritos. ¿Te imaginas el nivel de amenaza que representaban sus ideas para provocar tal reacción? ¿Qué verdad tan poderosa podía contener el método espinosista para generar tanto miedo en las autoridades religiosas? Arqueología y verdad histórica. Si estás en América Latina, probablemente te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con los años perdidos de Jesús. La conexión es crucial. El método de Spinoza abrió la puerta a investigaciones que las autoridades religiosas habían bloqueado durante siglos. Cuando a mediados del siglo XX, la arqueología moderna comenzó a descubrir textos como los manuscritos del Mar Muerto, 1947, y la biblioteca de Nag Hammadi, 1945. Los investigadores contaban ya con las herramientas metodológicas desarrolladas a partir del trabajo pionero de Spinoza. Estos descubrimientos arqueológicos han sido devastadores para la narrativa oficial sobre Jesús. Los manuscritos del Mar Muerto revelaron la existencia de comunidades judías, como los esenios, cuyas prácticas y creencias presentan sorprendentes similitudes con las enseñanzas posteriores de Jesús. Es coincidencia que practicaran rituales de purificación con aguas similares al bautismo, que compartieran comidas comunales que recuerdan la última cena, que utilizaran un lenguaje apocalíptico prácticamente idéntico al que encontramos en algunos discursos de Jesús. La arqueología en Cachemira ha documentado la tradición local sobre la tumba de Yus Asaf, identificado como Jesús en numerosas fuentes tradicionales. En el monasterio de Gemis, en Ladakh, se han encontrado referencias a un maestro occidental llamado Isa, que estudió tradiciones budistas. Excavaciones en Alejandría han revelado la existencia de comunidades gnósticas que podrían haber estado conectadas con los primeros seguidores de Jesús. ¿Por qué la academia teológica mainstream ha ignorado sistemáticamente estas evidencias? ¿Por qué los documentales y libros que exploran estas conexiones son inmediatamente etiquetados como pseudociencia, sin examinar realmente las evidencias presentadas? La respuesta se encuentra en lo que Spinoza llamó la superstición organizada. Las instituciones religiosas no temen a la falsedad, siempre pueden refutarla con hechos. Temen a las verdades incómodas que desafían su monopolio interpretativo sobre la figura de Jesús. Las excavaciones arqueológicas en Nazaret han revelado que en tiempos de Jesús era un asentamiento minúsculo con apenas 400 habitantes. No existían las grandes sinagogas ni las escuelas rabínicas donde supuestamente se habría formado. ¿Dónde adquirió entonces su profundo conocimiento de las Escrituras y su revolucionaria interpretación de la ley judía? Esta pregunta, formulada desde el método spinosista, apunta directamente hacia la existencia de los años perdidos como un periodo formativo crucial fuera de Nazaret. La palabra griega tectón, utilizada en los evangelios para describir la ocupación de Jesús, no significa simplemente carpintero, como se ha traducido tradicionalmente.
Un análisis lingüístico riguroso, siguiendo el método de Spinoza, revela que este término se refería a un artesano especializado o incluso un arquitecto, lo que sugiere un nivel de educación y experiencia mundial mucho mayor del que implica la narrativa tradicional. ¿Te has preguntado por qué tantos eruditos arriesgan sus carreras académicas para investigar estas conexiones? ¿Qué han descubierto que les hace estar dispuestos a enfrentar el ridículo y la marginación profesional? En 1963, el profesor Morton Smith de la Universidad de Columbia descubrió en el monasterio de Mar Saba una carta atribuida a Clemente de Alejandría que hacía referencia a una versión secreta del Evangelio de Marcos reservada para iniciados. Este descubrimiento fue recibido con un escepticismo feroz por parte del establishment académico, no basado en evidencias arqueológicas o paleográficas, sino en la incomodidad teológica que generaba. Smith fue acusado de falsificación sin pruebas concluyentes, siguiendo un patrón histórico de desacreditación de evidencias incómodas. La arqueología lingüística, el estudio de patrones lingüísticos en textos antiguos, ha revelado que algunos dichos de Jesús en los evangelios canónicos parecen traducciones del sánscrito o pali al arameo y luego al griego. ¿Podría esta ser una evidencia lingüística de la exposición de Jesús a tradiciones orientales durante sus años perdidos? La desconstrucción del dogma. Estoy seguro de que a estas alturas te estás preguntando, si todo esto es cierto, ¿por qué no lo enseñan en las escuelas de teología? ¿Por qué no lo mencionan los predicadores en las iglesias? La respuesta nos lleva directamente a otro aspecto revolucionario del método espinosista: la desconstrucción del dogma como herramienta de control. Spinoza fue el primero en articular claramente que las estructuras religiosas institucionalizadas no estaban primariamente interesadas en la verdad espiritual, sino en mantener su autoridad y control sobre los creyentes. En su tratado escribió: el gran secreto del régimen monárquico y su interés principal consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar. Aplicando este principio a nuestra investigación, podemos ver que la ocultación sistemática de los años perdidos de Jesús no es accidental, sino estratégica. Un Jesús que permanece en Nazaret como un simple carpintero hasta el inicio de su ministerio público. Es un Jesús cuya sabiduría solo puede explicarse por intervención divina sobrenatural. Es un Jesús cuyas enseñanzas necesitan la mediación interpretativa de una jerarquía eclesiástica. Por el contrario, un Jesús que viaja, estudia con diversos maestros y sintetiza tradiciones espirituales, es un Jesús profundamente humano, que alcanza la iluminación a través de un proceso accesible a otros. Sus enseñanzas no requerirían intermediarios institucionales, sino que invitarían a un camino personal de búsqueda y transformación. Empiezas a ver por qué la verdad sobre los años perdidos ha sido tan sistemáticamente suprimida. El método espinosista nos permite separar los diferentes niveles de los textos evangélicos: el núcleo de enseñanzas atribuibles al Jesús histórico, las interpretaciones teológicas de las primeras comunidades, las adiciones y ediciones posteriores con propósitos institucionales. Cuando aplicamos este análisis a los evangelios canónicos y los comparamos con los textos prohibidos, emerge un patrón fascinante. Las enseñanzas más místicas, universalistas e individualistas, precisamente las que menos dependen de intermediarios institucionales, son las que fueron sistemáticamente eliminadas del canon oficial. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. En el Evangelio de Felipe se habla de un sacramento de la cámara nupcial que simboliza la unión directa del alma con lo divino. En el Evangelio de María, Jesús enseña técnicas meditativas para ascender a través de los reinos espirituales. Todas estas enseñanzas fueron excluidas del canon oficial. Coincidencia. El método espinosista sugiere
que no. Estas exclusiones fueron decisiones conscientes tomadas por autoridades eclesiásticas para consolidar su poder como intermediarios necesarios entre los creyentes y lo divino. Como bien señaló Spinoza, la verdadera finalidad del Estado es, pues, la libertad. Del mismo modo, la verdadera finalidad de la espiritualidad auténtica es la liberación interior, no la sumisión a dogmas impuestos externamente. ¿Empiezas a entender por qué esta investigación es tan importante? No se trata solo de corregir un error histórico, sino de recuperar un patrimonio espiritual que nos pertenece a todos y que ha sido deliberadamente ocultado durante siglos. Spinoza y los nuevos paradigmas espirituales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estamos presenciando un éxodo masivo de personas de las religiones institucionalizadas hacia formas más personales y directas de espiritualidad? ¿Por qué millones de occidentales buscan en tradiciones orientales como el budismo o el yoga lo que no encuentran en sus propias tradiciones religiosas? La respuesta podría sorprenderte. Están buscando precisamente lo que el Jesús de los años perdidos encontró y enseñó antes de que sus enseñanzas fueran filtradas, editadas y dogmatizadas por las estructuras de poder eclesiástico. La visión de Spinoza sobre una religión basada en la experiencia directa de lo divino a través del conocimiento y el amor, más que en dogmas y rituales, está experimentando un renacimiento global. Pero lo más fascinante es que esta visión coincide precisamente con la que encontramos en los evangelios prohibidos que hablan de los años perdidos de Jesús. El pensamiento espinosista ha influido profundamente en movimientos espirituales contemporáneos que buscan reconectar con la esencia de las enseñanzas de Jesús más allá del dogma institucional. Desde la teología de la liberación latinoamericana hasta los movimientos de cristianismo contemplativo, vemos un retorno a la idea de que la verdadera religión consiste en la práctica de la justicia y el amor, no en la adhesión a dogmas. En palabras del propio Spinoza, el fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. Este ideal de una sociedad basada en la razón libre y el respeto mutuo, más que en el miedo y la superstición, resuena profundamente con las enseñanzas sociales atribuidas a Jesús en los evangelios, tanto canónicos como prohibidos. ¿No es fascinante que un filósofo judío excomulgado del siglo XVII y un maestro espiritual judío ejecutado del siglo I llegaran a conclusiones tan similares sobre la verdadera naturaleza de la religión? ¿Es coincidencia o evidencia de una verdad perenne que trasciende las barreras del tiempo y la cultura? Reconstruyendo los años perdidos, nos acercamos al corazón de nuestra investigación. ¿Estás preparado para un viaje al pasado que cambiará tu comprensión del presente? Si estás viendo esto desde Europa, probablemente sea ya tarde en la noche. Si nos sigues desde América Latina, quizás sea media tarde. En cualquier caso, te invito a compartir tu ubicación y la hora en los comentarios para que podamos visualizar cómo esta revelación está ocurriendo simultáneamente alrededor del mundo. La síntesis de las evidencias. Ha llegado el momento de reunir todas las piezas del rompecabezas histórico que hemos estado examinando. Basándonos en los evangelios prohibidos, las tradiciones preservadas en diversos lugares, los descubrimientos arqueológicos y el riguroso método histórico crítico iniciado por Spinoza, podemos reconstruir una cronología plausible de lo que ocurrió durante esos 18 años omitidos de la narrativa oficial.
Recordemos que el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús a los 12 años asombrando a los maestros en el templo de Jerusalén con su comprensión de las Escrituras. Este mismo Evangelio nos dice que después de este episodio regresó a Nazaret con sus padres y les estaba sujeto, añadiendo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Pero luego, silencio absoluto hasta su aparición a los 30 años para ser bautizado por Juan. ¿Cómo crecía en sabiduría durante esos años? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Qué experiencias formaron al hombre que emergería como uno de los maestros espirituales más revolucionarios de la historia? Según el Evangelio de la infancia de Tomás y otras fuentes apócrifas, Jesús, ya desde niño, mostraba capacidades excepcionales y un interés inusual por cuestiones espirituales y filosóficas. Estas fuentes sugieren que a temprana edad ya había dominado las escrituras judías disponibles en Nazaret y buscaba conocimientos más profundos. Los textos descubiertos por Nicolás Notovich en el monasterio de Emis, en Ladakh, aunque controvertidos, ofrecen una cronología detallada que coincide sorprendentemente bien con el período silenciado. Según estos documentos, un joven maestro llamado Isa, forma oriental del nombre Jesús, llegó a la India a los 13 años, residiendo primero en comunidades hindúes donde estudió los Vedas y posteriormente con monjes budistas durante 6 años. ¿Cómo habría llegado un joven judío de Galilea hasta la India? Las rutas comerciales entre el Mediterráneo oriental y el subcontinente indio estaban bien establecidas en el siglo I. La famosa Ruta de la Seda ya funcionaba activamente, conectando Oriente y Occidente a través de una red de caminos y puertos. Un joven determinado y excepcionalmente dotado podría haber viajado como aprendiz o ayudante de mercaderes que hacían esta ruta regularmente. Otros textos antiguos, preservados en monasterios tibetanos, hablan de que Isa viajó también por Nepal, donde estudió con maestros budistas la meditación compasiva conocida como Metta Bhavana. Los paralelismos entre estas prácticas y las posteriores enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo, incluso a los enemigos, son sorprendentes. ¿Coincidencia o evidencia de influencia directa? La tradición persa también conserva relatos sobre un joven maestro occidental que estudió con los zoroastrianos aproximadamente en el mismo periodo. El zoroastrismo, con su énfasis en la lucha cósmica entre el bien y el mal, presenta notables similitudes conceptuales con ciertas enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios enfrentado al reino de las tinieblas. A su regreso de Oriente, según diversas fuentes apócrifas, Jesús habría pasado un período en Egipto, específicamente en Alejandría. Esta ciudad era el centro intelectual del mundo mediterráneo en el siglo I, con su famosa biblioteca y su vibrante comunidad de filósofos, místicos y eruditos. Los manuscritos esotéricos conocidos como textos herméticos, atribuidos al mítico sabio egipcio Hermes Trismegisto, pero probablemente compilados en este período alejandrino, contienen enseñanzas sobre la divinidad inherente al ser humano que presentan paralelismos sorprendentes con ciertas declaraciones de Jesús preservadas en los evangelios gnósticos. ¿Estuvo Jesús expuesto a estas tradiciones durante su estancia en Egipto? El Evangelio de Tomás incluye dichos como: el que bebe de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en él, y le serán reveladas las cosas ocultas. Este lenguaje de transmutación espiritual es característico de los misterios herméticos alejandrinos. Otra coincidencia. Los últimos años, antes del inicio de su ministerio público, según estos relatos reconstruidos, Jesús los habría pasado con los esenios, posiblemente en Qumrán, junto al Mar Muerto. Esta comunidad ascética judía practicaba rituales de purificación,
compartía sus bienes en común y esperaba la inminente llegada de un nuevo orden espiritual. Los manuscritos del Mar Muerto han confirmado que los esenios utilizaban exactamente el mismo pasaje de Isaías que Jesús leería posteriormente en la sinagoga de Nazaret para anunciar su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Empiezas a ver el patrón que emerge. Durante sus años perdidos, Jesús habría absorbido sabiduría de múltiples tradiciones espirituales, sintetizándolas en una visión universal que trascendía las limitaciones del judaísmo provincial de su tiempo. Esto explicaría tanto la profundidad como la originalidad de sus posteriores enseñanzas. Esta reconstrucción no disminuye en absoluto la singularidad o importancia espiritual de Jesús. Al contrario, nos muestra a un buscador extraordinariamente dotado que dedicó años de intensa preparación para desarrollar y perfeccionar su comprensión espiritual. En vez de un milagro sobrenatural inexplicable, vemos un proceso humano profundo de búsqueda, aprendizaje y transformación, un proceso que otros podrían emular. ¿No es este modelo de desarrollo espiritual mucho más inspirador que la idea de una sabiduría otorgada mágicamente sin esfuerzo o preparación? El Jesús histórico ves, el Cristo de la fe. Una de las contribuciones más importantes del método espinosista al estudio de los textos religiosos fue la distinción entre hechos históricos y construcciones teológicas. Aplicando este principio a nuestra investigación, debemos distinguir claramente entre el Jesús histórico, el hombre que realmente vivió en Palestina en el siglo I, y el Cristo de la fe, la figura teológica construida por la Iglesia en los siglos posteriores. Esta distinción no implica que una versión sea verdadera y la otra falsa. Ambas pueden tener valor y significado en sus respectivos contextos. El problema surge cuando se confunden deliberadamente, presentando construcciones teológicas como hechos históricos indiscutibles. El Jesús histórico que emerge de nuestra reconstrucción de los años perdidos era un maestro espiritual extraordinariamente dotado que sintetizó sabiduría de múltiples tradiciones para crear un camino espiritual revolucionario, centrado en la experiencia directa de lo divino y en la práctica del amor incondicional. El Cristo de la fe, por otro lado, fue evolucionando desde un maestro humano iluminado en las primeras comunidades judeocristianas hasta convertirse en la segunda persona de la Trinidad en el cristianismo niceno del siglo IV. Este proceso de divinización progresiva está bien documentado históricamente y sigue el patrón común de muchas tradiciones religiosas que elevan a sus fundadores de humanos excepcionales a seres divinos con el paso del tiempo. ¿Por qué es tan importante esta distinción para nuestra comprensión de los años perdidos? Porque la narrativa del Cristo de la fe no necesita esos años. Un ser divino que posee conocimiento perfecto desde su nacimiento no necesita viajar, estudiar o aprender de otros maestros humanos. Por lo tanto, esos años simplemente desaparecieron de la narrativa oficial. El Jesús histórico, en cambio, necesitaba precisamente ese periodo formativo para convertirse en el maestro que emergería a los 30 años. Sus viajes, estudios y experiencias durante esos años son esenciales para comprender la profundidad y universalidad de sus posteriores enseñanzas. La investigación arqueológica en Nazaret ha revelado que era un asentamiento minúsculo sin instituciones educativas significativas. ¿Cómo podría entonces un simple carpintero de esta aldea desarrollar un conocimiento tan profundo de las Escrituras y una interpretación tan revolucionaria de la ley judía sin una educación formal fuera de su comunidad? Los evangelios canónicos mismos ofrecen pistas de esta incongruencia. Cuando Jesús regresa a Nazaret para enseñar, los habitantes se asombran y preguntan: ¿de dónde le viene a este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen todas estas cosas?
Esta reacción solo tiene sentido si Jesús había estado ausente durante un periodo significativo y regresaba transformado por experiencias que los habitantes de Nazaret desconocían. Es una evidencia textual indirecta, preservada incluso en los evangelios canónicos, de la realidad de los años perdidos. El análisis lingüístico de las enseñanzas de Jesús revela influencias que trascienden el judaísmo palestino del siglo I. Sus parábolas utilizan estructuras narrativas y conceptos que tienen paralelos en tradiciones budistas, hinduistas, zoroastrianas y herméticas. ¿Cómo explicar estas similitudes sin postular un periodo de exposición a estas tradiciones durante sus años formativos? Por ejemplo, cuando Jesús dice, "El reino de los cielos es como un grano de mostaza", está utilizando una estructura comparativa. Es como característica de las enseñanzas budistas. Cuando habla de nacer de nuevo en su conversación con Nicodemo, emplea un concepto que tiene paralelos directos en las tradiciones hindúes del dvija, o 2 veces nacido. Cuando enseña a sus discípulos a orar en secreto, está siguiendo una práctica común entre los esenios y otras comunidades místicas judías marginales. Estas influencias diversas no disminuyen la originalidad de Jesús. Al contrario, muestran su extraordinaria capacidad para absorber, sintetizar y transformar elementos de múltiples tradiciones en una enseñanza coherente y revolucionaria. Como todos los grandes genios de la historia, Jesús no creó de la nada, sino que llevó a un nuevo nivel y una nueva síntesis el conocimiento disponible en su tiempo. La distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe también explica por qué la narrativa de los años perdidos ha sido tan sistemáticamente suprimida. Reconocer que Jesús aprendió y se desarrolló como cualquier ser humano, aunque de manera excepcional, contradice directamente el dogma de su divinidad inherente y perfecta desde el nacimiento. Spinoza fue el primero en señalar esta tensión fundamental entre historia y teología. En su tratado escribió: "No disputo que Dios se haya revelado a los profetas mediante figuras e imágenes, pero que Dios se haya revelado a Cristo o le haya comunicado sus decisiones sin palabras e imágenes, sino inmediatamente lo niego". Esta negación de la comunicación divina directa e inmediata no era un rechazo de la espiritualidad, sino una insistencia en comprender los procesos reales por los cuales se desarrolla el conocimiento espiritual. Para Spinoza, la creencia en revelaciones sobrenaturales instantáneas era una forma de superstición que impedía la verdadera comprensión. ¿No es más inspirador imaginar a Jesús como un buscador extraordinario que dedicó años al estudio, la experiencia y la práctica espiritual, que como un autómata divino programado desde el nacimiento con conocimiento perfecto? ¿No nos invita esta visión histórica a emprender nuestro propio camino de búsqueda y transformación, en vez de simplemente someternos a una autoridad sobrenatural inexplicable? ¿Por qué la verdad fue ocultada? Quizás te estés preguntando, si esta reconstrucción de los años perdidos tiene bases históricas tan sólidas, ¿por qué ha sido consistentemente ocultada y negada? ¿Qué hay en esta narrativa que resulta tan amenazante para las autoridades religiosas establecidas? La respuesta nos lleva directamente al análisis espinosista de las estructuras de poder religioso y su dependencia del control del conocimiento. La verdad sobre los años perdidos de Jesús amenaza múltiples pilares fundamentales sobre los que se ha construido el cristianismo institucional. Desafía el excepcionalismo cristiano al mostrar que Jesús integró sabiduría de múltiples tradiciones espirituales. Si las enseñanzas de Jesús incorporan elementos de budismo, hinduismo, zoroastrismo y misticismo egipcio, entonces la afirmación de que el cristianismo es la única revelación verdadera se vuelve insostenible, cuestiona
la necesidad de mediación institucional. Un Jesús que alcanzó la iluminación a través de un proceso de búsqueda personal sugiere un camino espiritual accesible directamente a cualquiera, sin necesidad de jerarquías eclesiásticas intermediarias. Contradice la cristología establecida en los concilios de los siglos IV y V. Un Jesús que aprende y evoluciona no encaja fácilmente en las definiciones dogmáticas sobre la naturaleza de Cristo como plenamente divino y plenamente humano desde su nacimiento.